Esto es Zona de Guerra. Comencemos. Problemas de barrio, riñas de barrio. Digamos que accioné a una persona que estaba coludida con esa organización. Ustedes ya no van a salir de aquí. Se les va a pagar, pero ustedes ya no van a salir de aquí. No se pueden comunicar con nadie de aquí. No va a salir nadie. Si salen, van a salir. Así nos dijeron. Y decían, acabamos de un vato. ¿Quién va a ser el siguiente? Si no te cubrías bien, él te apuntaba. Si no te cubrías bien, a tu madre. Ahorita me hablas que los llevan a distraer a otro rancho. ¿Te mandaron a ti alguna vez a ese rancho? Sí, era donde te digo que nos enseñaban comandante y nos decía que si te daba era por... ¿Seguías pensando en escapar? Sí, de hecho llegué a pensar como al comandante. Entonces cuando lo agarraron, se la subieron otra vez al cerro. Con una motosierra lo empezaron a hacer trocitos, así, vivo, consciente el vato. Entonces le empiezan a al comandante. Y a nosotros ya nos habían dicho que si nos iban a matar a él, nos iban a matar a nosotros, a todo el escuadrón. Desde que te fuiste todo está más pesado. No te acerques porque el güey todavía sigue ahí, sigue vivo. El vato al que me quise chingar. El vato iba bajando y me la pierna, me alcanzó a llegar. Entonces yo dije, me voy a morir. Bienvenidos a su podcast Zona de Guerra. El día de hoy tenemos a un invitado que viene a contarnos su historia de qué fue lo que atravesó estando o formando parte de una organización del crimen organizado. Sin más, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Eco, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Nervioso por la historia? Sí, de hecho sí, más estando aquí sentado. Tengo muchas ganas desde que por ahí salió la historia, tengo muchas ganas de escuchar qué fue lo que te pasó. Hubo algo que desde el primer momento en el que me lo dijo ese intermediario, lo que habías pasado, me generó muchísima duda, que hasta yo le pregunté a este intermediario y me dijo, si hay una respuesta, me gustaría que él te la platicara, que él te contara. Entonces, desde ese momento, que tenemos aproximadamente ya unos 15 días, que me hizo boom la cabeza por este pequeño dato, pero sin más me gustaría saber un poquito más de ti previo a que hubieras entrado a esta organización. ¿A qué te dedicabas? Creo que en la actualidad tienes 19, 20 años. Entraste demasiado pequeño a esta organización. Sí, así es. ¿Cuántos años tenías aproximadamente cuando formaste parte de la organización? Tenía 16 aproximadamente. 16 años. ¿Qué hacías previo a esto? ¿Qué hacía? Trabajaba. Trabajaba en un puesto pues de verdura, pues. Vendías Sí, verdura. ajá, pues tenía un patrón, pues, pero de ahí me salí. Me ¿Por qué? salí por lo mismo de que a mí me ganó la calle, digamos. O sea, te gustaba la vagancia. Sí, me gustó el cotorreo y pues yo al inicio entré para sacar a mi familia adelante, ¿no? Para que no nos faltara nada. O sea, ¿tú entraste voluntariamente a esta organización? No, yo te hablo de mi primer Del trabajo. trabajo. Ajá. Ya en la organización, fue un problema entre barrio, ¿no? De que pues yo estaba en el cotorreo y después problemas de barrio, riñas de barrio. Digamos que accioné a una persona que estaba coludida con esa organización. O sea, ¿tú accionaste a golpes o lo prendiste No, con un plum? con una navaja. Que tenías 16 años y ya estabas metido en todo este tema de pues pandillerismo, Ajá. ya no tenías el miedo de inclusive hasta picar a una persona. Es que de hecho estaba bajo las sustancias, o sea, yo en ese entonces me drogaba, ¿sabes? ¿Qué te metías? Me... Crico. No, motita, empecé con la motita y las clonas, pero las clonas te detonan. ¿Por qué? ¿Qué te da por robar, por golpear? No, haz de cuenta de que te desconectas, no... O sea, tú no recuerdas lo que haces, tienes pequeños destellos de lo que pasa, pero haces cosas, te vuelves más agresivo y haces cosas que, pues la verdad no son normales, son fuera de ti. O sea, eres tú, pero a la vez no eres.
O sea, eres otra persona más agresiva. ¿Por qué entraste a las pandillas, güey? Yo, porque me gustó el cotorreo. ¿Cuál era el cotorreo de las pandillas? Pues era de que, no, pues fumar motita ahí en el barrio, no sé. Como yo era niño de casa, por así decirlo, era algo nuevo y me llamaba la atención, quería saber qué era y no me dejaban salir, entonces había veces que no llegaba a mi casa por andar en el cotorreo y me gustó de que, no, los golpes o acá, de que pegarme un tiro y saber qué se sentía más que nada. Yo nomás, porque siempre he sido pues de golpes, ¿no? Soy de mecha corta y pues me gustó eso, más que nada. Tú, o sea, es una pregunta que siempre le hago a personas que han estado en pandillas. ¿Recibiste alguna influencia de esta película de Sangre por Sangre? ¿O no fuiste de estos influenciados por esto? Digo, No, porque en la actualidad hay mucha gente que se inspira por música o por la narcocultura. ¿Tú fuiste inspirado por el tema de pandillas de Estados Unidos? no. De hecho, hablando de esa película, la vi hace poco. Es primera vez que la veo. La vi hace como un año. Yo me influencié más que nada por el barrio. Era muy pesado. ¿Vivías ahí o Sí, yo vivía pasabas, ahí. era de paso? Ajá, y pasaba y era de que, no, pues siempre los veo ahí cotorreando, ¿no? Quiero saber qué tanto hacen o así. Y te les acercaste, les dijiste, ¿qué Ajá. onda? Pues quiero ser del barrio. ¿Cómo estuvo el brinco a la pandilla? Pues empecé con un conocido, él me empezó a jalar y pues después yo le dije, ¿qué te hace esa madre, no? La mota. Y me dio, güey, yo probé, me gustó. Me gustó lo que me hacía sentir. Y en ese tiempo yo tenía depresión. Entonces por eso tenía problemas en casa. Y de ahí me desfasaba. Sentía que era mi otra familia, por así decirlo. O sea, sentías que el barrio era chido, ¿no? Sí, porque pues siempre entre comillas me apoyaban, me ayudaban. Siempre me apoyaban en algunas cosas, el dinero o así. Entonces, O sea, no te la pasabas tan precaria la situación, hablando de... O sea, ¿no estaba tan difícil tu situación económica en ese entonces? pues más o menos, había veces que sí no teníamos para comer. A veces mis hermanos y yo nos cenábamos un paquete de galletas María con un vaso de agua, porque no teníamos. Me identifiqué, ¿sabes? No, te lo digo en serio, o sea, me hiciste tener como este retroceso a una infancia bastante difícil, hermano, y pues creo que te entiendo a la perfección, hermano. Creo que es algo que mi audiencia, pues ya les he platicado en ocasiones anteriores, historias muy similares a las que viviste tú. También formé parte de una pandilla, pero eran pandillas completamente diferentes. Estamos hablando que en aquel entonces, cuando yo formé parte de una pandilla, pues las organizaciones criminales como los cárteles, como hoy en día los conocemos, no existían y pues realmente pues eran problemas únicamente de pandilla. Hoy en día sé que ya los cárteles de ahí también agarran a personas para meterlas a sus filas, se los terminan llevando muchas veces hasta en contra de. Entonces, entiendo lo de las pandillas, pero nos toca vivirla en diferentes tiempos, que creo que a ti te tocó algo muy, muy difícil. Pero me hablabas que cuando entras y empiezas a ver toda esta sensación de conocer las drogas, conocer los golpes, ¿cuánto tiempo pasa o cuánto tiempo pasas en esta pandilla antes de ser llevado a la fuerza por parte de una organización? ¿Cuánto tiempo pasa? Alrededor de un año más o menos. 1 o 2 años. Siendo pandilla. 1 año y medio, sí. Para ser exactos, como 1 año y medio. O sea, de venir de ser un niño de casa y de repente entrar a una pandilla, ¿qué fue lo más violento que te tocó vivir quizá al principio en la pandilla que dijiste, güey, entiendo el miedo que siente el ser humano cuando está en una situación de riesgo? ¿Cuál fue esta primera ocasión que te tocó vivir algo así? La primera ocasión fue cuando íbamos unos compas y yo, íbamos 3 en una moto, íbamos a un antro. Entonces íbamos a un antro, es una avenida, pues ya algo larga, ¿no? Esa avenida siempre está sola, ya eran como las 10 de la noche más o menos. Nos quedamos sin gas a medio camino, empezamos a reempujar la moto y en eso los contras con los que teníamos riña iban pasando 5 motos
En ellas trepados 3 personas en cada moto, ¿no? Nos atoran, nos dijeron, ¿si eres o no? Y ya se le quedaron viendo a un compa. Y entonces lo iban a accionar. Dijeron, pégase un tiro. Y el otro nos andaba enseñando una navaja, pues grande, ¿no? Sí, traía una punta ahí. Ajá. Y dijeron, aquí va a valer verga. Y pues yo fue la primera vez que el miedo me hizo ver estrellitas. Y no sabía qué hacer. Pero pues nomás de los golpes no pasaron. Sí, nos descontaron, pero... O sea, sí lo chacalearon. Ajá, sí. Pero pues no pasó nada más. Y cuando llegas a tu casa, llegas todo golpeado, ¿qué fue lo que te dijeron tus padres? Porque recalco, venías de ser un niño de casa y después ver ese cambio de este niño bueno a ya ser un niño pandillero, un joven, un adolescente ya pandillero y ya ver a su hijo todo golpeado. ¿Qué fue lo que te dijeron tus padres? Pues yo les inventé una mentira. Más que nada, pues les dije que pues tuve un problema ahí con uno de la secundaria y que pues me agarré, ¿no? Porque yo no llegué a mi casa saliendo de la secundaria, me quedé en la calle y de ahí iba a llegar al día siguiente. Ok. Y cuando empiezas a tener este tipo de conflictos ya de pandilla, ¿sientes que en algún momento te empezó a valer madre, por así decirlo, la vida, que te empezaste a ser más violento, más drogadicto? ¿Qué pasaba ya en ese momento en tu cabeza? ¿Cómo veías la vida en ese momento? De hecho, me empezó a valer verga todo, así tal cual. Literal. Sí, tal cual. Pues sí, me alejé de todo, de toda mi familia, me distancié. Me valía verga por lo que hiciera, si llegaba o no, si comía o no. Todo mi dinero me lo gastaba en el cotorreo, en alcohol y por la mota. A veces iba nomás a bajar avión, cosillas así, pero todo me lo gastaba en cotorreo. ¿Y cuál es la experiencia más culera que te tocó vivir ya estando en la pandilla? ¿Qué fue lo más culero que te tocó vivir? Hubo una vez que llegaron una camioneta del anexo, teníamos riña con otro barrio, y llegaron esos güeyes y nos apuntaron con un arma. Los del anexo. Ajá. Pues tenían paro, ¿no? Tenían conocidos, por así decirlo. Con la maña. Ajá. Y el detalle es que nos descontamos a un morrillo que tenía como 15 años. Era sobrino de un padrino del anexo. Y entonces, por eso fue el problema. Llegaron a, pues, amenazarnos de que nos iban a matar y así. ¿Y no pasó nada? No pasó nada. No pasó a mayores, pues. Y ahora sí, empezando a retomar ya esta historia, ya sabemos que estuviste metido en las pandillas. ¿Podrías contarme qué fue lo que detonó que esta organización te llevara? Me platicabas que tuviste una riña, ibas a accionar o accionaste a una persona. ¿Qué pasó ese día? Estaba bajo la sustancia de clona. Entonces un vato llegó a mí diciéndome pues que yo era el que se descontó al otro güey, a su compa. Entonces llegaron 3, ¿no? Yo estaba también con mis compas. Estábamos en la esquina fumando mota, así, tranquilos. Y de la nada llegaron, se nos pusieron al pedo, nos dijeron que nos iban a accionar. Y yo tenía una navaja, pues, me la guardaba en el tenis. La saqué y me la dejé ir y lo piqué. Sí lo picaste. Sí. ¿Qué pasó con él? Se lo llevaron al hospital. ¿Pero murió, la libró? No, la libró, sí. Pero en ese momento no sentiste nada así de... Pues estabas bajo los efectos de... ¿Qué pasó con el bajón? Cuando da ese bajón y te dicen o recuerdas de accionaste, güey, ¿qué pasó en tu cabeza? Nomás tenía destello, estaba en la casa de un compa y no recordaba bien lo que pasó. Me dijo que después de eso fuimos a una fiesta. De esa fiesta yo me quedé dormido literal en el baño así, como si fuera playa. Y que de ahí me llevó a la casa de ese güey. Y ya pues me levantó, me dijo que desayunara. Y me contó lo que había pasado. ¿Y tú Lo no que lo había hecho. recordabas? Nomás tenía destellos. Pero esos destellos tú los ves como si fuera un sueño o si era como que... creo que sí la cagué. Era como un sueño borroso. De esos como que quieres recordar pero no te acuerdas.
Y cuando tu compa te dijo que pues, habías accionado a una persona, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? Literal no sentí nada, no me valió. Yo, o sea, yo decía, no manches, pues, no lo hice, yo estaba seguro de que no lo había hecho, pero las cosas eran diferentes. ¿Y cuando te terminas dando cuenta que sí habías accionado a alguien? Como al siguiente día me di cuenta por todo lo que me andaban diciendo los demás. Me andaban contando de que no, te pasaste de verga y así. De que no, güey, mejor vete. Y así. Me empezaron a decir que, pues que ya no saliera. O sea, pero tus compas lo hacían por cuidarte o porque dijeron, no, pues ya nos calentó el barrio acá este carnal. Pues más que nada porque ellos sí conocían a la persona que yo me había chingado. O sea, ¿era de miedo, era de preocuparse o...? No, pero tenía familiares con la plaza. ¿Y en ese momento a ti no te dio miedo? Pues sí, un poco. Pero es a lo que voy. Es que los barrios también ya no son barrios como tal. Cada barrio ya es una plaza, por así decirlo. ¿Podrías contarnos un poco cómo es que funcionan los barrios en la actualidad? Ahorita los barrios ya alrededor de... No sé, si en tu colonia hay, en la esquina hay un barrio, mínimo 2, 3 personas de ahí son de la plaza. Así tal cual. Trabajan, venden michas o tienen conectes así con la plaza. Hacen jales para la plaza. O sea, ya todos los barrios ya están metidos, por así decirlo, en la Ajá, plaza. sí. Y cuando te terminas dando cuenta que esta persona sí tiene esos conectes o esos familiares, ¿ya traías entonces el miedo de... ¿Pensaste que iban a venir por ti? No pensé que fueran a venir por mí. De hecho, no pensé que fuera a pasar nada. Yo tenía una mente muy inocente en ese aspecto. ¿Y qué fue lo No que ocurrió? conocía lo que era eso de la plaza en sí. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Al día ¿Estamos siguiente, hablando del tercer día? ajá, como al tercer día, me levantaron. Llegaron, me levantaron junto con mis compas. ¿Qué estabas haciendo? Iba para mi casa, eran como las 12 de la noche. Sí, era tarde. Sí. No, pues ya era... Sí, pues venía del cotorreo, ya eran como las 12 de la noche. Llegó un carro así de la nada, como que nos venía siguiendo, yo no me percaté. Se subió a la banqueta, nos apuntaron con las armas, nos dijeron súbanse, porque si no va a valer verga, aquí los vamos a chingar. Y ya, nos subieron y desde entonces no nos dijeron nada, nomás nos iban apuntando con el arma. Y ya de ahí nos aventamos, que serán como 5 horas de camino, de puro camino así hacia Michoacán, ¿no? Y yo pues en ese momento iba así pensando, no manches, me van a matar, me van a descuartizar, ¿no? ¿Les Y dijiste algo tú a ellos? nada, me quedé callado todo el rato. ¿Y tus compas? No, pues ellos nomás iban diciendo, no manches, nos van a matar, no la vamos a liberar. Y al poco tiempo de llegar a Michoacán, nos llevaron a una casa. Había como 10 motos ahí de pista. Eso sí fue lo que dije, manches, ¿qué onda, no? Era una casa con un portón negro acá bien grandota. Era como, no sé, una casa grande de 2 pisos, pero el doble, a lo largo. Y nomás se escuchaban los radios. Desde afuera se escuchaban. Nos dijeron, siéntese ahí. Ahorita vamos a hablar con ustedes. Bajó un señor y nos dijo, pónganse ahí los 3 formados. Los vamos a tomar unas fotos. Nos tomaron unas fotos. Nos pidieron información de dónde veníamos, de dónde éramos. Y nos dijeron, ustedes ya no van a salir de aquí. Se les va a pagar. Pero ustedes ya no van a salir de aquí. No se pueden comunicar con nadie de aquí. No va a salir nadie. Si salen van a salir muertos. Así nos dijeron. ¿Y en ese momento qué pasaba por tu cabeza? Yo, como siempre he sido muy tranquilo, o sea, analizo la situación. Nomás me quedaba callado y decía, pues, ¿qué hago, no? Y sí pensaba en pelarme y decir, en cuanto tenga la oportunidad me voy a pelar. ¿Es fácil
O sea, fíjate que es una pregunta muy, creo que es muy importante, ¿sabes? Creo que las personas podrían decir, ah, me pelo, justo como tú lo acabas de mencionar, pero ya estando en esa situación, ¿es fácil pelarte de estar en una organización? No. Vamos a ir entonces para allá. Vamos a ir para allá. Esa era la pregunta, ya me la respondiste. Más adelante me gustaría que lo desmenuzaras ya estando dentro de la operativa, dentro del desmadre, qué tan complicado fue. Pero en este punto, cuando estás en esta casa de seguridad en Michoacán, ¿qué ocurre? ¿Cuántos días te quedas en este lugar? Nomás me quedé como unas 4 horas. No, menos, ¿No como fue mucho unas 3. entonces? Fueron muy poquito. Nos dieron una sábana para acomodarnos y dormirnos. Y en cuanto pasaron esas 3 horas, bajó el señor, nos levantó, nos dio un cereal para comer y nos dijo, mientras estábamos desayunando, nos dijo, vengan, asómense. Y estaba el patio, ¿no? Un patio grande, lleno de sangre y todo. Un hacha, tablas para, de esas pesadas para tablear gente y un chicote. Y decían, acabamos de descuartizar a un vato. ¿Quién va a ser el siguiente? Así nos dijeron. Y un compa preguntó, ¿por qué lo mataron? Se quiso pelar. Y fue cuando sí dije, no, no voy a salir de aquí. Se me empezaron a ir mis esperanzas. Nomás empezaba a rezarle a la Virgen. Y eso que yo no rezaba a la Virgen ni... No eres pues, creyente. ajá. Y empecé a rezar al San Judas Tadeo, a Diosito, me persinaba todas las noches. De ahí en adelante empecé a hacer eso. ¿De ahí a dónde te mueven? De ahí me llegaron como 4 personas, ¿no? Armadas. Uniforme militar, encapuchados, pues con armas largas, tenían un cuerno de chivo. Las personas que venían ahí tenían puro cuerno de chivo. Entonces de ahí nos van a comprar ropa. Nos compran ropa militar, botas, calcetines, calzones. Y de ahí nos llevan al cerro. Al adiestramiento. Ajá. Cuando llegas a este lugar, ¿qué era? ¿Has visto, me imagino que viste las noticias del rancho Izaguirre? ¿Era mismas dimensiones, el lugar donde te adiestraron a ti? ¿O crees que era más pequeño, más grande? No, fíjate que era más pequeño. Es que a donde nos llevaron primero fue a un lugar donde tienen las armas. En el camino iba un vato con un plato de carne y nos dio a probar. Nos dijo, cómanselo. Si no se lo comen, los vamos a tablear. Después de que nos comimos un pedazo un tanto así, nos dijeron, esa es carne humana. Y un compa lo quiso vomitar y le dijo el vato de la plaza, le dijo, si lo vomitas te voy a matar a la verga. Así. ¿Y tu cabeza qué pasó? ¿Te dieron ganas de vomitarlo? No, pero sí era con cara de asco, o sea, no me lo creía, ¿sabes? O sea, sí era de, no mames, ¿qué acabo de hacer? Sí decía, esta madre es bien inhumana, Pues ¿qué te hago acabas aquí, de comer a no? una persona. Ajá. Sí, me quedé impactado, más que nada. Y de ahí los llevan a este punto que era, dices que un lugar donde les entregan armas o que era este lugar. Ese sí era una dimensión más o menos como el rancho Izaguirre. Donde les entregaban las armas. Ajá. De hecho, ahí había un monstruo. Ok. Había un monstruo ahí. Tenían 2 camionetas blindadas, Suburban. Y tenían formadas una hilera de armas. Como unas 10, más o menos. ¿Y qué te dijeron ahí? De ahí nos empezaron a enseñar cómo nos amarrábamos las botas. Nos vistieron allá afuera, más que nada. O sea, todo, fíjate que aquí sería como un complemento de lo que pasó en el rancho Izaguirre. ¿Te quitaron toda tu ropa y te dieron un uniforme táctico o qué fue lo que te dieron? Ajá, me dieron un uniforme militar, más que nada. ¿Y tu ropa qué le pasó? La tiraron. Y ya estando ahí, o sea, te empiezan a capacitar para el manejo de armamento. Así es. Después, mira, te platico. Llegando ahí, nos enseñaron a poner los chalecos militares. De ahí nos entregan las armas y nos suben a una Suburban. De ahí nos llevan a otro campo. Es un poco más chico, como el tamaño de una casa. De ahí
nos enseñan a usar las armas, cómo quitarle el seguro, cómo ponerlo, cómo cargarla, cómo desarmarla. Ya después nos enseñan a dispararlas. Ponen unas botellas de vidrio y nos enseñan a dispararlas. Nos dieron 10 cartuchos y todos iban pues acá, normal. Después de eso nos dieron unas cobijas penaleras, 2 por cada mono. Nos dijeron que nos íbamos a quedar en una cabaña, eran 3 cabañas. Nos dieron una para nosotros y ahí nos empezamos a quedar a dormir. La primera noche quedamos bien, dormimos bien. Bien me refiero a que de corrido, ¿no? Sí, no te molestaron. Ajá. Pero ¿Cuántas personas había en este lugar? habían unas 12. ¿De tus compañeros que fueron adistrados? No, éramos 3, 3 nada más con contándome conmigo. y 12 personas que estaban al mando de este lugar. Ajá, así es. Y ya dices que pasan esta noche bien. Ajá, dormimos bien. Pero pues sí, Tere, que no mames, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos de aquí? Al día siguiente llega un comandante. Le dicen comandante ahí. Llega un comandante. Le vamos a poner el Porongas, ¿no? Sí, sí. Le vamos a poner así. El comandante Porongas nos empieza a decir, si se quieren pelar, va a estar fácil. Así nos dijo. Van a tener que dejar sus armas, pero si los ven, los vamos a matar en ese mismo momento. Si los encontramos, los vamos a descuartizar. Así que váyanle viendo. De aquí no salen más que muertos, o a menos de que los agarren los militares. Así nomás. Prendieron una fogata y nos empezaron a hacer un huevito ahí. Entre todos nos empezamos a hacer un huevito. Llegan otra camioneta de unas 4 personas con mota, bolsas de mota. Nos empiezan a dar a cada uno. Esto lo daban. Después nos empezaron a decir, cada uno de ustedes va a hacer una guardia. Eran 4 personas cuidando 4 puntos. Uno en cada esquina, ¿no? 2 arriba, 2 atrás. Para cuidar ese terrenito. En ese tiempo, ese terreno lo acaban de quitar a los pueblerinos. Eran ranchos de aguacate. Entonces lo acaban de quitar. Tenían algunas 4 fosas, más que nada. Y las tenían al lado de cada aguacate. Árbol de aguacate, pues. Nos explicaron que ahí aventaban a los muertos y les echaban tierra, piedras para que no lo sacaran los coyotes. La ropa la quemaban. Y entonces, cada que hacíamos guardia, nos quedábamos con un radio cada quien. Ese radio lo teníamos que reportar en el, no sé, teníamos uno para reportarnos nosotros, entre los que estábamos ahí, y otro en el que se reportaba a los chidos, ¿no? A los jefes, de que, no sé, aquí Eco reportándose para guardia de las 2, 3 de la madrugada, ¿no? Ok. Y ya, pasaban como 3 horas, cambiábamos. Nos dormíamos y era así, rolar. Rotaban ahí los servicios. Los turnos. Y si no te levantabas, te levantaban con un balde de agua. O te pegaban, te pateaban. Pero ¿cómo era que te despertabas? ¿El compañero al que ibas a relevar te hablaba? Ajá. O sea, si le tocaba, no sé, a Juan, íbamos y lo despertábamos. Eran 2 personas las que rolaban cada cierto tiempo. Okay. Eran 2, 2 y 2. Así hasta que se cumplía el día siguiente, ¿no? Las 7 de la mañana. Ya ahí todos se levantaban y preparaban el desayuno. Cada semana te llevaban 4,000 pesos, que era tu paga. Bajaban al pueblo, te dejaban comprar lo que quisieras y ahí te regresaban al rancho. ¿Al pueblo ustedes bajaban
con chaleco o bajaban Con discretamente. uniforme. Y la población que les decía a ustedes, me imagino ya sabían, era el miedo, pero ¿cómo actuaba la población con ustedes? Los ve como unos militares allá. Allá es como nosotros aquí vemos a los militares, literal. Si nosotros vemos a los militares como, no, un héroe, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser como ese güey. Así ellos te ven. Yo quiero ser de la maña. Yo quiero ser como ese güey. ¿Y por qué los ven como héroes? Porque allá dicen que hay mucho violador, ¿no? Entonces los matan a los violadores en ese aspecto. Los ven como pues un ídolo, por así decirlo. ¿Se meten con la gente? De ahí no, De ahí no. no se meten con nadie. A menos de que hagas algo. No sé si tú violaste a una persona, van, te buscan y te matan. O sea, ustedes eran los que impartían la ley en ese sentido. Ajá. Cuando terminaron ustedes ahí en el rancho, ¿regresaban nuevamente al centro de adiestramiento o los mandaban a algún otro lugar? Nos regresaban ahí. Pero de ahí había personas que los mandaban a un punto, ¿no? Los punteros. Los mandaban hasta arriba del cerro. De ahí tenían que reportar las bolas que vienen siendo los helicópteros y cada camioneta que pasaba. No sé, si se veía una camioneta sospechosa, la reportabas. Y era todo tu jale. Y en la madrugada, si te quedabas dormido, te iban, te chicoteaban. Eran 10 chicotazos. Pero era un chicote así, pues grueso, literal. Un tanto así, pesado. Y era de que eran 10 chicotazos, más que nada. Si te quedabas dormido. Si te quedabas dormido. ¿Te llegó a pasar quedarte dormido? Sí, una vez. ¿Y qué pasó? De ahí llegaron, me despertaron, movieron la casa de campaña, nos tenían en una casa de campaña y nos movieron. Nos dijeron, ya levántense. Eran las 7 de la mañana más o menos. Eran pues el comandante y otras 3 personas. Bajaron el chicote y la tabla. Nos dijeron, quítense pues su equipamiento. Abraza ese árbol porque los vamos a chicotear. Y nos dijeron, si no se ponen ahorita, les vamos a dar otros 5. Y si la hacen de todo, porque un vato con el que estaba la andaba diciendo, no, es que yo no fui, nomás fue él. Me tocaba la guardia a mí, mientras el otro dormía. Sí, te aventó el pedo a ti. Ajá, entonces, pues sí, me chicotearon a mí y al otro le dieron 10. A mí me dieron 5 y a él le dieron 10. Por culiarse. Por culero. ¿Y qué pensaste en ese momento cuando te tablearon? A mí me dieron los chicotazos. ¿Sabías que no pasaba de chicotazos? O sea, ¿sabías que no estaba en riesgo tu vida? ¿Sabías que nada más iban a ser chicotazos? Así es. En ese momento sabía que nomás era un castigo. Entonces, pero de todos modos era como un miedo, ¿sabes? De que no manches, me va a doler, ¿no? Y efectivamente duré como 4 días así, sin poderme sentar bien a gusto. Me dolía. O sea, todo fue en las nalgas. Sí, uno me lo dieron en la espalda. Pero pues no manches, me reventaron la piel. De hecho me salió una costra así, como si te hubieras cortado. Y ya de ahí vuelvas a bajar. ¿Cuánto tiempo los dejaban ahí en este turno? Era una noche. Una noche completa. Ajá. ¿Ya ustedes hacían sus roles dependiendo del vigilante? Noche y día, sí. Eran 2 personas ahí una noche, otras 2 al día siguiente te relevaban así. Así era. Y de ahí regresas otra vez a tu centro de entrenamiento. Así es. ¿Qué más te enseñaban en este lugar? Aparte de lo de las armas, de ponerte el equipo. ¿Qué otra cosa te enseñaron? Estamos hablando del punto de las armas, ¿verdad? Sí. ¿Todavía te movieron a otro lugar? No, todo era en el mismo lugar. Ok. De ahí te enseñaban, no sé, como a puño limpio cómo desarmar a una persona, ¿no? También te enseñaban cómo disparar, cómo cubrirte. Mientras te cubrías, la persona que estaba a cargo te estaba disparando. Y te dijo, una vez le dijo a mi compa, si te doy, va a ser tu pedo. No te voy a llevar al hospital, te voy a matar.
Eso te va a pasar por pendejo, así le dijo. Si no te cubrías bien, él te apuntaba a matar. Si no te cubrías bien, chingabas a tu madre. ¿Con qué se cubrían? Con árboles. Era un campo así lleno de árboles. Si no te cubrías bien, te podía dar. Y pues el vato era un ex militar, así que tenía buena puntería. ¿Sus instructores eran militares o No más él. cómo sabían? ¿Él se los platicaba? ¿Él se los contaba? Él nos contó que era ex militar, que estuvo aquí en Guadalajara. Él es de allá, pero que estuvo aquí. De aquí se vino para allá para meterse. Se salió para irse al ajá, crimen organizado. de ahí se metió y empezó ganando bien. Eso fue lo que nos platicó. ¿Y como instructores cuánto ganaban ellos? Si nosotros ganábamos 4,000, a él le llegaban como unos 10,000, 15,000 por semana. Por semana. Y de ahí, ¿qué otra cosa te toca vivir en este lugar? De ahí, pues, una vez iban pasando camionetas con gente armada. Esos eran los pueblerinos. Tenían guerra con ocho grupos delictivos. Eran los pueblerinos, los Viagras, los otros no los recuerdo, pero eran 8 grupos delictivos los que estaban ahí. Los que peleaban la Ajá, plaza. los que peleaban la plaza. Los pueblerinos peleaban las tierras, el que les habían quitado. Los Viagras peleaban la plaza. Y los otros era igual la plaza. Nomás los pueblerinos eran los que peleaban sus tierras. Y venía una camioneta de ellos. No, venían como unas 20 más o menos. Ah, de pueblerinos. Sí, de puro pueblerino. Machín armados. Eran como niños de 20 para abajo. De 16, 17, 18, 20 años aproximadamente. Todos artillados. Ajá. Y nosotros nomás lo reportamos y se nos quedaban viendo, pero iban de paso. Más adelante hay un pueblo fantasma y ahí se pierden. De ahí se nos perdían, nunca los encontramos. Ya no nos pueden rastrear. Ajá. Y al poco tiempo empezaron a disparar a los punteros. De ahí de donde se nos perdían. Entonces la señora que estaba ahí, en ese pueblo, literal que casi no hay ni un alma, la señora de la tienda los escondía. No nos decía ni siquiera para dónde se iban. Entonces se hacía la que no sabía. Pero al poco tiempo dimos que la señora era la que los andaba poniendo. Y la fueron a levantar. La levantaron y le dijeron a un güey que era nuevo. Le dijeron, hoy vas a cumplir tu apadrinamiento. Y entonces lo mandaron a que la decapitara. Ya la tenían acomodada. ¿Este era de tus amigos? Sí. Ya la tenían hincada, amarrada. Y nomás pues la agarró de las greñas y la empezó a hacer así. ¿Tú viste toda la situación? ¿Alguna vez habías visto a alguien morir? No, nunca. ¿Qué pasó con la señora? ¿Qué decía la señora en ese momento? Nomás gritaba y decía que no me maten, por favor, no me maten. Y entonces, cuando ya le empezó a cortar, se empezó a ahogar con su propia sangre. Nomás se veía cómo le escurría todo. Y ya cuando llega al hueso, no lo puede cortar. Ya sí la deja. No, de hecho, hasta esa vez vomité. Vomité del asco que me dio, pues. Me salí. Estábamos en una cabañita. De ahí me salí. De ahí pues nos mandaron a encobijarla y a llevarla a las zanjas que tenían ya preparadas. Y ya nomás la enterramos. Después de eso nos empezaron a dar otra vez adiestramiento. Ahora nos enseñaban cómo irrumpir a casas, cómo tirar una puerta, cómo meternos en formación. Nos enseñaban tácticas militares. Una pregunta. ¿Llegó un momento en el que lo disfrutaste? Hubo un punto en el que dije, sí, me voy a hacer el más verga de aquí.
Todavía estabas en el adiestramiento. Ajá. Y sí, pero ya era bajo la sustancia de la droga, ¿no? Nos daban perico en ese entonces. Todas las noches nos daban una bolsa de perico. Cada que te quedabas de guardia, era de ley que te lo tenías que chingar. ¿Y si no querías consumir? Te chicoteaban o te tableaban. O sea, ellos tenían que No, ver que lo consumieras. ajá, no era opción decir no. Era de ley hacerlo. Y pero esa madre está bien fuerte. O sea, yo he probado el perico de aquí y no es nada comparado con lo de allá. ¿Por qué? No, no sé, es como. También probé cristal una vez. Y haz de cuenta de que una de perico de allá es como consumir una de cristal de vergazo. Y aquí no, una de perico. En ese entonces yo me acuerdo que me bajaba como a las 2 horas el efecto. Allá te duraba toda la noche sin poder dormir, paniqueado. Estabas en guardia y sentías que alguien te observaba. Siempre estabas alerta Sí, de todo el sentías momento. cosas, veías cosas, escuchabas cosas que no estaban ahí. Bueno, a mí en lo personal me pasó eso. Por estar bajo los influjos de... ¿Crees que, o sea, fuera de estar bajo estas sustancias, llegaste a ver algo paranormal? Sí, ¿Qué te tocó ver? una vez estaba de guardia en la noche y escuchaba ruidos en una cabaña. De hecho, el comandante ahí nos decía que ahí era un anexo antes y que pues sí había gente que había muerto ahí, que a veces se aparecían, ¿no? Entonces yo escuchaba ruidos y dije, no manches, los contras. Escuchaba que pisaban hojas o un animal, dije, o son los contras o un animal. Me fui acercando poco a poco, me metí a la cabaña y se escuchaba nomás cómo tocaban así. Tac, 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 la puerta del baño. Y de ahí ya no me quise acercar. Te dio miedo. Me dio miedo, sí. Pero no sentías, o sea, más fuerte el miedo de decir, yo soy el que los desvive y al rato, o sea, esto sí es real, al rato me van a estar asustando. ¿No pasaba por tu cabeza en ese momento? Pues no, de hecho, siento que hay que temerle más a los vivos que a los muertos, ¿no? Pero no te dejó de sacar un susto, ¿no? Ajá. Es que en ese entonces sí era. Estaba bien mansito, así. ¿Tenías qué dices? ¿16 años? Ajá, 16 años. Y yo te digo, era niño de casa, no sabía de ese pedo, entonces. Sí era algo nuevo, algo muy. Muy fuera de mí, ¿sabes? De mi zona de confort. Pero sí llega un punto en el que disfrutas hacer todo esto. O sea, Eh, sin pensar en las consecuencias de lo que pueda pasar. ajá, hubo un punto en el que al poco tiempo nos empezaron a disparar. Empezaron a disparar a la puntera que estaba ahí. Entonces nosotros fuimos, bajamos. Estaba como 5 minutos caminando. Fuimos corriendo, llegamos, nos pusimos en posición en las que nos enseñaron y empezamos a dispararle de donde venían los disparos. Era una camioneta y de ahí se peló. Después de eso, nosotros nos regresamos a donde estaban las cabañas, porque ahí teníamos las trocas. Los quisieron alcanzar, fueron 4 personas nomás, una camioneta. Los quisieron alcanzar, ya no los alcanzaron, se les perdieron. Entonces, cuando regresan, nosotros nomás nos pusimos a hacer lo que nosotros hacíamos, guardia y otros haciendo ejercicio, porque nos ponían a hacer ejercicio todos los días. Nos ponían así grupos. Este grupo va a hacer ejercicio, este grupo va a hacer la guardia y el otro me lo voy a llevar a adiestrar acá al otro rancho. En ese momento, ¿cuántas personas había ya adiestrándose? Adiestrándose, éramos 15 ya, porque llegaron otras. Al poco tiempo de que nosotros llegamos, como a la semana, llegaron otras 3. Ahorita me hablas que los llevan a adiestrar a otro rancho. ¿Te mandaron a ti alguna vez a ese rancho? Sí, era donde te digo que nos enseñaban a. Nos disparaba el comandante y nos decía que si te daba era por pendejo. ¿Cuánto tiempo duras en este rancho? ¿Cuánto tiempo duró? Como un mes. Un mes y 3 semanas. Casi los dos.
¿Pensabas en tu familia? Sí, todos los días. Más que a los últimos días ya era como de que ya no los pensaba tanto, simplemente estaba buscando formas de salirme. ¿Seguías pensando en escapar? Sí, de hecho llegué a pensar cómo matar al comandante. Cada que bajamos al pueblo era para comprar cosas, ¿no? Yo me compré un cuchillo que es de doble filo por los dos lados. Dicen que ese si te lo entierras, yo no sé. Dicen que si te lo entierran, te ahogas con tu sangre, se te cierra la herida y te ahogas. Entonces yo lo compré por eso, más que nada, porque me habían dicho y me acordé. Entonces, como sabía dónde dormía el comandante, cada quien dónde estaba, decía, no, si tengo una oportunidad, ¿no? Pero si me escucha y me chinga a mí, ¿qué hago? Me van a amarrar, me van a descuartizar. Ahí era de que te descuartizaban machín, o sea, por pedazos, si hacías algo así. ¿Cuántas personas habías visto en ese momento ya morir? Llevaba 2 personas a morir. Y apenas a mí me iba a tocar con una persona. De los que estaban ahí adentro. O sea, apenas a ti te voy a tocar desvivir a alguien. Ajá. Pero se la perdonaron. Porque no había pruebas suficientes. De que Era uno de tus compañeros. Ajá. La puntera era mujer, ¿no? Estaba embarazada. Entonces no podías bajar ahí a menos de que estuvieras acompañado con otra persona. Ahí con la puntera. ¿Por qué? Porque por la seguridad, ¿no? De ahí de la zona, por si llegaban los contras, pues que no te agarraran solo. Y 2, porque era mujer y no querían que la violaran o así, ¿no? Y efectivamente, la puntera dormía ahí en la cabañita que está ahí. Bajó una persona a hacer el desayuno, ahí lo hacían. Y lavaban la ropa. Y ahí te bañabas. Entonces, cuando baja esa persona a bañarse, de regreso nos dice uno que había una persona allá abajo y que en ese entonces, ¿cómo le decía? Le vamos a poner Joaquín. 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 Joaquín, se había acabado de bañar, la puntera estaba dormida. Joaquín se mete al cuarto, ¿no? A lo que dice la puntera. Joaquín se mete al cuarto, quiere abusar sexualmente de ella y que no puede, que la puntera se alcanza a ir, alcanza a correr. Y fue cuando nos dio el aviso a nosotros. Entonces el comandante baja con todos nosotros, lo amarran, lo desarman y lo amarraron como una iguana, con las patas y los... Como amarran a los puercos, pero hacia atrás. Sí, sí, sí. Bueno, para las personas quizá que nunca lo han visto, a veces las iguanas, los garrobos, les puedes cortar, les truenas una garra, y la jalas y sale como un tendón. Entonces lo que hacen es amarrarlos de esta forma, les encajan la misma garra en su misma pata y quedan de esta forma. Y ya no se pueden mover las iguanas, los garrobos. Lo amarraron como una iguana y lo llevamos cargando así hasta arriba. De ahí lo desamarraron, le preguntaron todo, qué era lo que había pasado. Él dijo su versión, la otra dijo su versión, pero no cuadraban. ¿Cuál era la versión de él? La versión de él era de que él se estaba bañando, se hizo un café y le dijo que si quería un café y que se metió nomás para darle el café. Y entonces la morra dijo que pues intentó abusar de él, que no era cierto, que él no iba con ningún café, que él nomás se metió al cuarto, le bajó el pantalón y que quiso metérsela pues. Sí, claro. Y entonces esa fue la versión de la morra. Pero el comandante como que no hallaba algo que no cuadraba. Entonces se puso a buscar así. La morra se veía nerviosa cuando decía su versión. Y como que notó que estaba mintiendo la morra. Entonces se la perdonó. Pero antes de eso lo chicoteó cuando te digo que lo desamarró.
lo chicoteó. Tenía una Santa Muerte tatuada en la espalda, en un omóplato. Era como el tamaño de una hoja de papel. Toda la espalda la tenía morada, menos La santa. la Santa. ¿Por qué? O sea, ¿no lo golpeó en la santa o por No, algo más yo creo inexplicable? que, son cosas que yo no creo en ese pedo, pero te digo, como que es algo que sí, quieras o no, sí sucede, sí es algo cierto, de que ese tipo de presencias, de creencias, sí influye, sí te saca de un pedo. Toda la espalda, te digo, neta, toda la tenía morada, menos ese pedazo, la tenía color piel. La Santa Muerte estaba intacta, Y le perdonó la vida entonces en ese momento. le perdonó la vida. Y el vato que decía, o sea, se mantenía firme en el que él no había intentado violar a la muchacha. Sí, pues es que la morra la interrogó, se la llevó aparte y le empezó a preguntar y así. Y para eso, tú le terminaste, o sea, tú ibas a ser el que iba a terminar matando a este compañero tuyo. Ajá, cuando lo iban subiendo, a mí me dijo, hoy te vas a padrinar, mijo, así, de que pues yo lo iba a desvivir. Llega el momento, antes de saber esto bueno, antes de hacerte esta pregunta, ¿cómo es la segunda persona que te toca ver que terminan matando frente a ti? Porque me hablaste de la señora que ayudaba a los civiles o a los rancheros, pero ¿quién es esta segunda persona que te toca ver morir? La segunda persona era una persona que se intentó pelar y no, pues no pudo, no le salió bien. La agarraron en el pueblo. Entonces cuando la agarraron, se la subieron otra vez al cerro. Con una motosierra lo empezaron a hacer trocitos, así, vivo, consciente el vato. Pues nomás gritaba. ¿Cómo fue que lo agarraron en el pueblo? Es que haz de cuenta que en el pueblo hay varias gente pues, de la plaza. Literal, los ves así como si nada. Hay unos que están hasta en los tacos, comiendo así con sus armas. A veces bajan sin ellas, comiendo. Otros están comprando, no sé, equipamiento. Hay una tienda que vende nomás eso. Van ahí, compran equipamiento. Otros están comprándose nieves. Cosillas así. Entonces uno lo reconoció. Y cuando dio el pitazo de que ahí estaba, porque cuando se pela uno, lo informan por todos los radios. Entonces dio el pitazo que ahí estaba, lo agarran, lo suben a la camioneta y se lo llevaron para el cerro. Y ahí fue cuando nosotros llegamos, estábamos todos, el comandante, nuestro grupo y el grupo que lo agarró, ¿no? En ese entonces eran como unas 8 personas del otro grupo, apenas iba comenzando. Y le decían Marino. El Marino era relacionado como al Marino loco. Ok. Tenía un nombre parecido. Entonces, creo que ese güey ya se lo fumaron. O sea, ya Sí. terminó perdiendo la vida. ¿Te enteraste después? Después, sí. De hecho, me enteré por una canción, creo, que salió. Después lo empezaron a descuartizar, te digo, pieza por pieza. ¿A ustedes los llevan para que vean lo que le Ajá, pasaba a la gente que se intentaba pelar? para que veamos cómo está el pedo. Así es. Entonces lo empezaron a descuartizar con una motosierra. Y ya el vato, pues ya gritaba de que no, ya gritaba inconsciente. Se veía como ya abría los ojos más a fuerzas que nada. Ya cuando le quitaron las piernas, fue cuando se fueron a la cabeza y empezaron a darle. Hasta que lo decapitaron todo, nomás agarraron la cabeza y la aventaron como si fuera un balón. ¿Qué pensaste en ese momento? Dije, no mames. Tú traías ya toda la intención de desvivir al comandante, traías la intención de quererte pelar, y al ver esta situación de que alguien lo intentó y en eso terminó, ¿qué pasaba por tu cabeza? O sea, tu fe, quizá esa fe de salir se esfumó, ¿o qué ocurrió en ti?
En ese entonces ya nomás me empecé a encomendar así como a la Virgen y a Diosito. Le decía, esa vez me encomendé a Diosito, sí. Le dije, si salgo de aquí, que sea pues vivo, ¿no? Que sea vivo. Si me toca una bala, que nomás sea una y que no sea nada grave, así le dije. Y efectivamente, justamente después de que pedí eso, al poco tiempo hubo un contraataque de la gente del pueblo. O sea, tú todavía seguías en el centro de adiestramiento. Ajá. Ahí era ya nuestra zona, porque te digo que lo acababan de quitar ese. ¿Tú sí te graduaste de este lugar? No, nunca llegué a desvivir a alguien como tal, pero sí. Sí, te tocó ver. Ajá. Para mi suerte y agradezco mucho que nunca me tocó hacerlo. ¿Qué pasa en este caso cuando dices que hay un contraataque por parte de la gente del pueblo? Un contraataque, haz de cuenta de que empezaron a dispararle a los punteros. Entonces el comandante se va con la camioneta blindada, era blindaje nivel 5. La camioneta se va a donde están los punteros, entonces le empiezan a disparar al comandante. Y a nosotros ya nos habían dicho que si lo mataban a él, nos iban a matar a nosotros, a todo el escuadrón que ¿Por qué? teníamos. Porque nuestra incompetencia pues de no. ¿De no haberlo rescatado? Ajá. Pero en ese entonces, haz de cuenta de que en cuanto se va, sale un helicóptero militar. Nos lo reportan por radio. Nosotros nos vamos a esconder. Ya no teníamos comunicación con el comandante. Se perdió. Nos llega el reporte de que estaban atacando al comandante. De que pues no tenían cómo comunicarse con él. De que pues no lo hallaban. Entonces nosotros nos fuimos. A pesar de que estaba el helicóptero militar ahí. De donde estábamos escondidos, nos salimos para ir a ayudarlo. Entonces cuando llegamos, se escuchan las detonaciones. Vamos y nos paramos como unos 3 kilómetros antes, más o menos. De ahí llega otra camioneta de los chidos, ¿no? Ya venía en camino el monstruo. El monstruo se volcó. Nos reportaron que se volcó y que pues, no íbamos a tener ayuda. Entonces llegan pues camionetas de los otros comandantes. Llega que son de las camionetas destapadas de la parte de la cajuela. Tenían un arma larga de esa que tiene, no me acuerdo el nombre. Bueno, es un arma larga que también la usan como para dispararle a los helicópteros, ¿no? ¿No era el Barrett? Creo que era esa. Entonces, haz de cuenta de que llegan, nos suben a nosotros, al equipo que éramos del equipo del comandante. De ahí nos vamos hasta donde estaban. Nos empiezan a disparar. Íbamos 2 camionetas. Nos empiezan a disparar. Se chingan al güey que estaba disparándoles con el arma larga esa, la pesada. ¿Con quién peleaban? ¿Con el ejército, los civiles? Gente de pueblo. ¿El ejército no apoya a la gente del pueblo? El ejército, de hecho, no nos tocó toparnos con él. A pesar de que estaba ahí, se nos hizo raro. Nos enfrentamos. De ahí salimos con la cola entre las patas porque... Pues es que terminan hiriendo, matando al que iba en el fusil, ¿no? O ametralladora, no sé qué era. Ajá, lo terminaron matando. Y los otros nomás tenían heridas superficiales, así como en el hombro. A mí me dieron en la pierna. ¿Se te dispararon a ti? Sí, de hecho yo me hice bolita. El vato estaba gordo. Me hice bolita porque nosotros estábamos abajo del cerro y ellos estaban hasta mero arriba. Nos estaban disparando desde ahí. Entonces nomás veía cómo iba un vato bajando y yo me hice bolita y nos estaban disparando. Me cubrí con el cuerpo del vato que estaba ya muerto. Me puse de espalda a espalda con ese güey y te digo, me llegó una bala. Me alcanzó a llegar en la pierna. El vato iba bajando
y me disparó en la pierna, me alcanzó a llegar una bala. Entonces yo dije, me voy a morir, ¿no? Aquí, de ¿Cómo aquí. sentiste cuando te impactó? ¿Qué sentiste? Cuando sentí, ¿cómo sentí? Haz de cuenta de como un golpe, pero fuerte, ¿no? Un golpe fuerte así de esas veces que se te entume. De ahí se me entumió literal una parte pequeña, de ahí se empezó a dispersar el dolor hasta entumirme toda la pierna. Cuando me entume toda la pierna fue cuando empecé a gritar, ¡vámonos! Tengo familia. Así empecé a gritar, pero yo por miedo, ¿no? Ya me quería ir, decía, no mames. Entonces arranca la camioneta, ya nos habían ponchado las llantas. Arranca la camioneta, nos empezamos a ir por las brechas. Cuando llegamos a una brecha ya más que nos sacaba todo derecho a un campo, llegamos a ese campito. Cuando estamos ahí, nos detenemos. El comandante ya, pues ya estaba a salvo. Fue cuando en el enfrentamiento tuvo oportunidad para pelearse con nosotros. Ya ahí nos revisaron a todos. Las camionetas blindadas, pues habían servido de poca cosa porque pues alcanzaron a pasar las balas. El vato que iba de copiloto tenía el ojo destrozado. ¿Con qué fue? ¿Con vidrios? No, una bala, un proyectil. Sí le cansó. Haz de cuenta que la camioneta blindada, pues era blindaje 2 esa camioneta. Lo alcanzó a pasar y tenía la mitad de la cara, pues destrozada. Entonces abren la puerta. Cuando yo me iba bajando, abren la puerta y vi que nomás se cayó el vato así, con toda la cara destrozada. Lo dejaron ahí. Todavía seguía consciente. Lo dejaron ahí. Ahí morir. Entonces yo me bajo para moverme a la otra camioneta que se iban a llevar a los heridos. Era otra Suburban y pues, blindaje nivel 5. Cuando voy, no podía caminar, me caí. Entonces agarré mi arma y me empecé a apoyar en ella. Empecé a usarla como bastón. Ya mi comandante me dijo, ¿te dieron? Y yo le dije, sí. Me dice, ¿dónde te dieron? En la pierna izquierda. Me rompió pues parte del pantalón para ver la herida. Me hizo un torniquete. Me subió a la camioneta. Me dijo, te van a llevar al hospital, tú tranquilo. Y cuando iba ahí, iba ya con odio. Dije, les iba diciendo, malditos Viagra, los voy a matar a la verga, los voy a encontrar. Iba gritando así y nomás todos se me quedaban viendo. Como decían, no mames, está bien morro. Y ya pensando así. Y yo pues nomás iba gritando eso. Iba golpeando el techo así con el puño cerrado. Ya cuando llegamos a la carretera que nos sacó del pueblo, fuimos al pueblo y le hablaron a los policías para que nos llevaran al hospital. Los policías se negaron. Nos fuimos de ahí al hospital que estaba cercano ahí. Nos empezaron a atender a todos los heridos y nos quitaron toda la ropa, todo el equipamiento, el dinero que teníamos, el teléfono, la joyería que te habías agarrado. ¿Quién todo. se los quita? El comandante de ahí. ¿Y eso por qué? ¿Para evitar que se pelaran? No, porque como es dinero del que ellos te dan, como se lo quedan ellos, o sea, como te lo decomisan, pues. Te dicen, te lo vamos a regresar todo cuando salgas, ¿no? Del hospital. En ese hospital nos dieron atención básica nomás. A mí me llegaron, me aventaron nomás ahí al piso donde cayera. Y la señora nomás nos cambió de ropa, tenis, pantalón, camisa. Nos cambió toda la ropa ensangrentada. No, a mí me pusieron nomás una gasa y ¿Suturaron? No, me pusieron suero en lo que llegaban las personas que nos iban a transportar. Llegó un taxista, llegó y se llevó a otro vato que
Tenía varias balas en todo el cuerpo. Se lo llevó a Europa. Ahí se lo llevó para que lo atendieran. Y después, como a la hora, llegó un taxista por el que le pagaron. Le dieron como 10,000 pesos para todo lo que se necesitara. Nos transportó hasta de Michoacán. Okay. Nos subieron, nos dieron cobijas porque yo dije que tenía frío. Ya había perdido mucha sangre. Nos paramos como a la hora en un Oxxo. Nos compró 2 sándwiches. Íbamos yo y otra persona que también le habían disparado en las piernas. Nomás tenía lo de las piernas. Nos compró 2 sándwiches de esos que venden en el Oxxo y una coca. Y yo pedí unos cigarros. Se iba fumando y me iba desangrando. Todavía no me sirvió de nada la gasa. Después había como un retén de policías de esos que nomás para ver si está todo bien. Me tuve que quitar los sueros y los aventé por la ventana. Me hice que el que estaba dormido en lo que pasábamos ese retén. Y ya pasamos. El vato se equivocó de camino. Nos tuvimos que aventar otras 2 horas de camino. Y yo ya estaba perdiendo la conciencia. Ya me estaba como desmayando. Entonces cuando vamos de regreso ya bien por el carril que era, ya iba perdiendo la conciencia, ya me iba mareando, ya era como sopeando pues. Sí, claro. Y ya cuando llegamos y veo el letrero de Ciudad Guzmán, llegamos luego al hospital, estaba ahí en corto de la carretera. Llegamos al hospital, me quito lo que tenía de gorra, lentes, y me bajan, ¿no? Me bajan los médicos. Llega un comandante de ahí de Ciudad Guzmán y nos dice: buen trabajo, mijo, ahorita los vamos a atender. Usted no se preocupe porque va a regresar con su familia, y si no, pues le vamos a compensar con una buena feria. Entonces nos bajan en vergüenza pues los doctores, nos meten. En cuanto nos meten, pues se empieza a asomar la gente, ¿no? Por la de emergencias, la puerta de emergencias. Yo estaba gritando por el dolor. Y el doctor dice: cierren la puerta porque hay mucho chismoso. Entonces cierran la puerta. Me meten una manguerita por el hoyo del pito. Okay. Y no pasó como debería de pasar porque yo estaba haciendo esfuerzo. Hasta me dolió y todo. Ajá, Nomás sí, de que no. me estás contando. Me dolió hasta el culo. No pude orinar como un día o 2 más o menos. Y ya, me metieron eso para checar si no había algún daño en un riñón o así por la bala o una esquirla que haya pasado. Entonces, como no me dejé, me llevaron a hacer radiografías. Con la radiografía, pues nomás se vio que tenía un pedazo de esquirla, un fragmento de bala. La bala sí alcanzó a salir, nomás me quedó el hoyo. Entonces me regresan para suturarme ahora sí. Me empiezan a romper el pantalón. Ya no podía mover la pierna yo para nada. Me empiezan a mover todo. Me dijeron: estuviste a nada de quedarte inválido, porque estuvo cerca de la cadera de donde fue. Me dijeron: estuviste a nada de que te tocara la cadera y ya no pudieras caminar, ¿no? O sea, la terminaste librando. Sí. Por poco por 2 centímetros, de hecho. Entonces. Sí, pegan en el hueso y adiós. Entonces, ya nomás me suturaron. Me quisieron coser, pero como era un hoyo muy grande el que estaba, en el que había salido la bala, por donde entró no, pero por donde salió sí es más grande el agujero de salida. Entonces me empezaron a suturar hasta el día siguiente. Nomás me pusieron una gasa y vendas. Entonces me pusieron sueros,
para no deshidratarme. Y ya al día siguiente me suturaron. Me lo amarraron así como pudieron porque pues sí tenía todo destrozado, ¿no? Parte de ese pedazo de donde salió De agujero de salida. Entonces ya nomás me suturaron. Al día siguiente llega el chido de ahí de Ciudad Guzmán. Me dice, te vamos a llevar a una casa donde te van a atender bien, mijo. Usted no se preocupe, te vamos a pagar todo. Va a haber alberca, va a haber tele, va a haber internet, todo. Entonces, al día siguiente, yo me quedé ahí dormido, ¿no? Me quedé dormido, ya no sabía ni qué onda, más que resignarme. Entonces me quedé dormido. Nomás me la pasaba durmiendo. Ya llevaba 3 días. Al cuarto día llega una señora. Me dice, era como secretaria. Me dice, ¿y tu familia dónde está? Porque le pedí la vasija para orinar. Le pedí, oiga señora, ¿me puede pasar la vasija para orinar? Me dice, sí. Me dice, ¿tu familia dónde está? Yo le dije, no ha venido. Me dice, ¿por qué? Y yo, no sé. Me dice, ¿quieres que le hable? Y yo, sí. Me sabía el número de mi mamá, de memoria. Entonces se lo pasé y le habla a mi mamá. Y cuando me la pasa, me dijo que tiene reporte de desaparecido. ¿Estás bien? Y ya me dice, yo le digo, sí estoy bien. Y ya me la pasa, ¿no? Entonces yo me comunico con mi mamá, ya toda angustiada mi mamá, ¿Qué le dijiste a tu mamá? Que pues estaba bien, que no se preocupara, que estaba en el hospital. Y ya me dijo, ¿cómo que estás en el hospital? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? O sea, así me empezaron a decir. Entonces, mamá se deja venir. En 3 horas llegó. Entonces, cuando llega el comandante, porque se enteró que ya venía mi mamá, ¿Quién le dijo? los de fiscalía. La fiscalía. Le dio parte. Sí. Los de que te hablan del reporte de desaparecido, pues cuando mi mamá se comunica que ya me había encontrado, llegan los de fiscalía. Llegan, me empiezan a interrogar, yo nomás evadía las preguntas, decía cosas, me preguntaron qué hacía ahí, que por qué sucedió mi desaparición y que por qué estaba en el hospital. Y yo le dije, pues caí en el hospital por un accidente de moto, le dije, me enterré una varilla. Me dice, pero si tienes el reporte de desaparecido. Y yo le dije, es que me vine a trabajar. Me dice, ¿a qué te viniste a trabajar? ¿En qué trabajabas? Y yo le dije, en sembradíos de lote. Estaba nervioso. De maíz. ¿Qué te dijeron? Pues ahí, ¿no? Ajá, me dice, aquí son tierras de aguacate, mijo. Pues sí estabas que en la parte por el rumbo de Tancítaro, Uruapan. Por Uruapan, sí, Uruapan, Michoacán. toda esa zona. Pues Tancítaro es la capital mundial del aguacate. Ajá. Está raro que digas, Sí. vas a la capital mundial del aguacate y no siembran, no le dan aguacate y puro maíz, ¿no? Está medio raro. Entonces hubo otro vato que era más prepotente. Era igual de los de fiscalía, de los policías que van. Entonces me dice, te vamos a encerrar a ti a la verga. Me dice, a mí no me haces pendejo. Entonces yo le dije, mamá ya viene, igual si gusta hablar con ella. Así nomás la evadí. Me dice, ah, sí, ¿en qué trabaja tu mamá? Y yo le dije, pues trabaja ahí con unos conocidos que pues tiene gente, ¿no? Gente que es pesada. Y ya me dice, o sea, pesada en el aspecto político, ¿no? Entonces el vato me dice que ni eso me iba a ayudar, que si me iba a ir a la cárcel. Me dice, a ti te voy a encerrar. No es pendejo. Estabas con estos güeyes. Llega el chido de ahí de... Entonces llega con 5 teléfonos, con noticias y otras cosas que tenía en TikTok, creo. Y entonces nomás llega, se baja de la camioneta y me dice, pendejo, si te dije que te iba a ayudar, que te ibas a ir con tu familia. Me empezó a rayar mi madre.
Y yo nomás agaché la cabeza y no le dije nada. Y me dijo, está bien, ahorita que venga tu mamá, yo voy a hablar con ella. Y pues yo me asusté, dije, no, la van a matar, ¿no? Sí, claro. Y se fue a hablar con los de fiscalía. Los de fiscalía se fueron. No hicieron nada. Ya no los volví a ver hasta que llegó mi mamá. Llegó mi mamá y llegó con los de fiscalía. Los de fiscalía nomás hicieron su trabajo de... Muy Levantar el bien. acta, ¿no? Ajá, de que lo encontramos, está con vida y ya, entonces me estaban haciendo preguntas todavía los policías de que quiénes eran esas personas. Yo no les quise decir, entonces le dije a mi hermana, le dije, pásame un papel. Me dice, ¿para qué? Yo le dije que me pases un papel. Entonces no me quiso pasar un papel. Entonces lo agarré. De donde estaba ahí había una libreta. La agarré y empecé a escribir lo que estaba pasando. Le dije, este hospital está comprado. Mejor váyanse. Déjenme aquí. Entonces mi mamá se preocupó. Y los de fiscalía me dijeron, no sé, mijo, porque también lo vieron. Me dijeron, no sé, mijo. Se hicieron los que no sabían nada. Nomás vi cómo arrugaron El papel. el papel, lo tiraron. Entonces cuando mamá se sale para hacer una llamada, mi hermana se va con ella. Me empiezan a mover en la camilla hacia las ambulancias, hacia la salida de ambulancias. Me querían subir y llevar a otro lado. Entonces cuando ve mamá que ya me habían llevado hasta atrás, yo le dije, no te vayas, me van a llevar. Y me dice, no, no, mijo, de aquí no te van a llevar. Entonces se sale porque estaba haciendo llamadas con familiares de que, no, ya está bien, lo encontramos. Cuando se sale, ya me estaban saliendo, ya me estaban sacando hacia las ambulancias, ya nomás estaba ahí. Entonces cuando ya estaba viendo las ambulancias, mamá va y me busca. Cuando me encuentra, me trae, me agarra la camilla y me trae de nuevo adentro del hospital. Y ya se queda ahí conmigo. Entonces los del hospital le dijeron, lo vamos a mover aquí a la sección de donde están ya en recuperación, ¿no? No me acuerdo bien. Ya donde estaban listos para operar. Estaba yo ahí nomás porque el chido de ahí lo dijo. Me dijo que me dejaran ahí. Me daban de comer bien, la comida era buena, pero siempre había alguien cuidándome. Alguien del cártel. Pero cuando te llevan a la ambulancia, o sea, bueno, que te estaban llevando ese rumbo, ¿qué pasó con tu mamá? O sea, ¿les paró el pedo? ¿Cómo fue que no te terminaron llevando del hospital? Es que haz de cuenta que cuando me llevaban como a escondidas. O sea, me llevaban y me dejaban en un lado. Me arrastraban otros como un metro y me dejaban otra vez pegado a la pared. Cuando mi mamá ya no me ve es cuando se mete a buscarme y me jala de regreso adentro del hospital. Entonces ya ahí me deja y se queda conmigo. Ya cuando nos trasladan al cuarto donde estaban los demás, ahí nos quedamos. Me empezaron a dar tratamiento de medicinas. Nos empezaron a traer muletas. Me trajeron unas muletas para que yo pudiera caminar. Ya llevaba 2 semanas allí en el hospital. Entonces mamá se quedaba ahí todo el día. No salía para nada. Nomás para comer, pero pues ni para eso. Salía como 5 minutos y regresaba. Entonces ya al poco tiempo empecé a caminar. Me dolía machín la pierna, no Sí, sí. podía apoyarme en nada. Entonces cuando empiezo a apoyar con esta, de que ya podía apoyarme sin que me doliera tanto, empecé a caminar. Entonces los doctores me empezaron a ver y empezaron a darme el alta. Al día siguiente me dieron el alta de que pues ya me podía ir.
Entonces, cuando me dan el alta, mi mamá consigue una persona para que vaya por mí. Pero la persona sabía cómo estaba el pedo y estaba en ese pedo de guardaespaldas. Ok. Entonces manda a un compa suyo para que me recoja. El vato no quiso. Y ya cuando le dijo que sí, se le hizo sospechoso, porque el vato le regresó la llamada. Le dijo, no, sí, yo paso por él. Se le hizo sospechoso. El vato trabaja de Uber. Se le hizo sospechoso y el amigo de mi mamá, te digo que va en persona, ve cómo está el pedo y se acerca caminando, checa cómo está el pedo, a lo que él nos contó. Luego se acerca a la camioneta y le marca a mi mamá. Entonces mi mamá me dice, vámonos, agarra mis cosas de lo que tenía ahí, de lo que me compraron de ropa. Entonces nos vamos, voy en las muletas, ya cuando salgo al estacionamiento, los de la plaza se ponen bien alertas y nomás me empiezan así a monitorear pues por un radio. Cuando llego al carro, ya estaba arriba del carro. Le empiezan a notar las placas, pero las placas eran de otra persona. Entonces, cuando ya arranca el carro, nos empiezan a seguir. Y había un retén. Y el compa de mi mamá me dijo que ahí no había ningún retén. Entonces se desvía por otra calle, lleva de ese retén por otra avenida. La libramos, ya cuando veo que estábamos aquí en Zapopan, fue cuando dije... ¿Los estuvieran persiguiendo hasta Zapopan o...? Sí, pero ya en las calles de ahí de Zapopan, ya era... Pues el vato ya conoce aquí, pues es de aquí. Entonces se les pierde y de ahí me llevan... Estábamos como en el aeropuerto, en el área... Sí, del aeropuerto, en la de afuera. En la que está para allá. Entonces, ya cuando ubico, veo que me están llevando a la casa de un familiar. Ya ahí me dejan. A ese familiar no lo he visto en años, no lo había visto en años. Y ahí me dejan, me hizo el paro. Y ahí me quedé a rehabilitarme. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? Me quedé como unos 5 meses, más o menos. ¿Y qué pasó contigo en el aspecto de te buscaron después? ¿Ya no te buscaron? ¿Qué ocurrió? Estaban buscando a mi mamá. De hecho, la estaban amenazando que donde estaba. Empezaron a seguir a mi hermano y a mi hermana. Nomás los estaban siguiendo. Y entonces cuando mi familia se percata de eso, empiezan a buscar casa nueva. Al poco tiempo de que los estaban siguiendo, llega una persona y les dice, si no se van de aquí, los van a matar. Un conocido que yo tenía. Entonces llega y les dice eso. Un conocido del barrio fue el que les dijo eso, que si no se iban de ahí los iban a matar. Entonces mi jefa pues empezó a buscar casa nueva. Se fueron ellos a vivir allá aparte. Yo seguía viviendo con ese familiar. Y al poco tiempo pues me corrió. Tuve un pequeño roce por otra vez caer en la sustancia, ¿no? Ok, volviste a caer en el consumo. Ajá. Entonces me corrió y fue cuando busqué trabajo otra vez. Busqué mi primer trabajo de nuevo y empecé a trabajar. Viví aparte. Empecé a vivir aparte. Y hasta la fecha así es. Vivo separado. ¿Ya no tienes contacto con tu familia? Sí, todavía. ¿Vas, o sea, sigues yendo a buscar a tu mamá? ¿Y qué pasó con el tema de la organización? Me refiero en el sentido de, ¿te siguen buscando? ¿Ya no te están buscando? De hecho, sí hay una persona que me topé después, hace como un año, me dijo que todavía estaba caliente el pedo porque éramos muy cercanos. Lo tomaba como mi hermano, a esa persona. Yo le pregunté, me dijo, qué bueno que estás con vida, se puso muy alegre
Yo le dije que pues no dijera nada, ¿verdad? Que estaba aquí en la ciudad. Entonces me dijo, no, güey, la neta, las cosas allá están más pesadas. Desde que te fuiste todo está más pesado. No te acerques porque el güey todavía sigue ahí, sigue vivo. El vato al que me quise chingar. ¿A qué picaste? Ajá, y pues si me reconocen, pues sí me van a accionar. ¿Y qué pasó con tus amigos que se llevaron junto contigo? Ya no supe nada, bueno, más que de uno. Supe que uno lo mataron ¿En porque se dónde? intentó pelear. O sea, después de lo que te pasó a ti. Ajá, después de que del disparo y de que me llevaron al hospital, yo ya no supe nada como hasta dentro de 2 años. Fue cuando me enteré por parte de mi mamá y de la gente que la andaba ayudando, que a esa persona la mataron porque se intentó escapar. ¿Y hoy en día cómo te sientes después de esta experiencia tan desagradable que te tocó vivir? Hoy en día pues me siento, no sé, siento que no soy la misma persona desde que volví, ¿sabes? ¿Por qué? Cambiaron varias cosas, ya no puedo ver como a la gente de la misma manera, así que no manches. Los veo como una persona que te puedo matar, ¿sabes? O sea, digo, no manches. Ahora, si antes no me cruzaba ese pensamiento, ahora sí, de que no manches, te puedo matar así de fácil es. O sea, sí, porque he tenido problemas de que con personas así, discusiones. Yo no mames, yo te puedo matar y me vale ver así. Si antes no me cruzaba ese pensamiento, ahora me cruza. ¿Sientes que después de esta experiencia que viviste, todo lo que viste, lo que te hicieron hacer, sí te convirtió en un hombre más violento? A pesar de que estás joven, ¿tienes que 19, 20 años? Sí, así es. 19, 20 años. Y sí, sí considero que me hizo una persona más violenta, ¿sabes? Porque sí he despertado a veces. Ahorita ya no me sucede, pero antes sí despertaba. No podía dormir. No. Me despertaba asustado. Me despertaba así con la presencia, sintiendo la presencia de alguien. Cuando dormía con mi tío una vez casi me descuento a mi tía. Me decían que tenían pesadillas ellos. Que desde que llegué yo, que ellos tenían pesadillas. No podían dormir. Que soñaban que cosas, pues. No me explicaron qué, pero que soñaban. ¿Y hoy te da miedo matar a alguna persona? Digo, porque dices que lo piensas con una naturalidad que Ajá, como si ya fuera parte de algo que... te daría No, miedo hacerlo. no. ¿Qué te contiene a no hacerlo? Los problemas legales yo creo más que nada de que me van a llevar a la cárcel y en la cárcel se van a enterar los de la plaza. Y si los de la plaza se enteran, yo de la cárcel ya no salgo vivo. ¿Extrañas estar en ese lugar? Extraño no, no extraño para nada. Te pregunto esto porque llegó un punto en el que tu cabeza te dijo que querías ser el mejor. Y al final también hubo una parte en la que tu cabeza te dice, me voy a vengar, voy a encontrar esos Viagras. Entonces mi pregunta era, ¿extrañas? Me comentas que no. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque dije, bueno, quizá llegaste a sentir pues una especie de sentimiento en el que tenías quizá un sentido de pertenencia en ese lugar y te estaba empezando a llamar la atención todo lo que estabas haciendo o llegar a tener cierta admiración, pero ¿qué pasa hoy en día en tu cabeza? Hoy en día ya nomás vivo mi día a día normal, pero sí no niego que me lleguen esos pensamientos que ya no, para mí no es normal, pues que sí digo, no manches, pues, ocupo ayuda, ¿no? Más que nada, ¿Te has sí. acercado? No me he acercado ni a un psicólogo ni nada. ¿Por qué? Por lo mismo de que no quiero, siento que es un tema delicado, ¿sabes? Porque salí de ahí porque ellos lo permitieron. No más por eso. Sí, claro. Pero entonces, si yo vuelvo a dar altas de que estoy hablando,
así con gente, y gente dice, ah, no, pues yo conozco a tal persona. Pues obviamente la plaza la va a buscar, ¿no? Si yo hablo de más, van a decir, ¿qué onda? Pues quién es ese güey, ¿no? Me van a buscar, me van a... Pero ¿por qué no hablar con un psicólogo? ¿Por qué? Porque me da miedo. No miedo, sino es que no siento la confianza como para contarle esas cosas. Tal vez sí me ayude, pero estoy cerrado, ¿sabes? Estoy encerrado yo ahorita en mi mundo de estoy bien. Recuerda que esto me lo dijo una persona en algún momento y me quedó bien grabado en la cabeza. Así como se enferma el cuerpo, también se enferma la mente. Y acudir con un especialista en este tema, como un psicólogo, te puede ayudar a soltar o atravesar, pasarlo, este, pues esta experiencia tan desagradable que te tocó vivir. Creo que a veces es bastante catártico, creo que el hablar, el soltar lo que uno trae. Te comento esto porque cuando yo inicio con YouTube jamás había hablado muchas cosas que hoy en día hablo con total libertad, y creo que el estar frente a una cámara, hacer o sentir que estaba platicando con alguien, me ayudó en este proceso de sanar mi cabeza. Entonces creo que te deberías dar esta oportunidad. No fue algo que tú pediste, no fue algo que tú buscaste, el tener este contacto con una organización, eh, pertenecer a la misma. O sea, fue algo que tú jamás buscaste, pero ya lo viviste. Eso ya es innegable que lo viviste. Ahora pues creo que toca dar ese siguiente paso, que es limpiar tu cabeza lo más que se pueda. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que te están escuchando en este momento? Te levantaron a los 16 años por andar en la calle, quizá por el consumo de una sustancia, hiciste una acción que tuvo una reacción y hoy en día atravesaste muchas cosas. ¿Qué consejo le puedes decir a todas las personas que piensan que el pertenecer a una organización es algo sencillo y algo fácil? Como consejo les doy que, pues, que no se dejen llevar por las malas amistades más que nada, que fue lo que a mí me pasó. No se dejen llevar por el consumo de sustancias ilícitas, porque más que nada las sustancias son las que te hacen pensar y hacer cosas que dices está bien, cuando en realidad no. Como consejo sí les doy ese. Yo tengo una duda, ya casi para ir cerrando con este episodio. Cuando están en este lugar, es fácil de que, o sea, ya una vez de que se gradúan y los incorporan dentro de quizá un comando, no sé cómo le llamen, es fácil poderse pelar, es fácil poder adquirir un teléfono, o nunca te permiten tener teléfono. ¿Qué pasaba en tu caso? Sí te permiten tener teléfono, pero no hay señal. No hay señal allá donde estábamos, así que no te servía de nada, ¿sabes? Si te hubieras graduado, ¿en algún momento te hubieran dejado venir a visitar a tu familia algunos días? ¿O qué era lo que te esperaba después de una graduación? Sí, cuando te graduabas, ellos te daban un permiso si el chido de ahí lo permitía. Si el chido, tenías que hablar tú directamente con él para decirle y pedirle que te dejara venir aquí, a tu tierra natal. Y por ejemplo, si si tú hubieras continuado, o sea, si no hubieras dado, quizás si no le hubieras hablado a tu mamá y te hubieran llevado a una casa de seguridad, ¿crees que sí te hubieran mandado con tu familia como te lo decían? ¿O simplemente te alivianabas y te mandaban nuevamente a la guerra? No creo que me hubieran llevado de nuevo con mi familia. ¿Por qué? Porque te la pintaron me la pintaron muy bonito, pues, de que iba a tener todo y pues me daban dinero, ¿sabes? O sea, y llevarme con mi familia, a mí ya me habían dicho que yo no iba a poder regresar. Entonces yo sabía que no. Porque en varias ocasiones a mí me llegaron a decir, ni todos los abogados ni la gente que están moviendo allá afuera te van a sacar de aquí. No vas a poder salir de aquí. Aquí no van a entrar los policías ni los militares, así me dijeron. Entonces yo ya sabía que ellos no iban a permitir que saliera así, de ahí. ¿Y hoy en día qué haces con tu vida? Hoy en ¿Sigues día, consumiendo? no. Cigarro. Eso sí me quedó vicio y
Me fumo una cajetilla y media. Digo, una cajetilla en día y medio. Un día y medio. Ok, sí, es bastante de Sí, cualquier forma. por la ansiedad de lo que me quedó, pues, todo lo que consumí. ¿Qué opinión tienes de lo que está pasando actualmente en el estado de Jalisco? Digo porque hay personas que dicen son voluntarios, hay personas que dicen los terminan secuestrando. Tu situación fue de que terminaste picando a alguien y esa acción dio una reacción de llévenselo al adiestramiento, pero ¿qué ocurría con las personas con las que platicabas? ¿Iban voluntarios, no iban voluntarios? ¿Qué pasaba en este lugar? De los que yo sabía, muy pocos iban voluntariamente. De ahí del barrio de lo que me platicaban, muy pocos iban voluntariamente, casi nadie. Los demás eran porque debían feria, porque se habían metido con los de la plaza. Eran situaciones forzosas, pues. No iban por voluntad. Otros iban por trabajo y les terminaban diciendo que ahora iban a trabajar para ellos. O sea, iban con mentiras, ¿sabes? No, no iban voluntariamente. ¿Solo te toca ver estas personas desvividas o te tocó ver más cosas aparte de esto? Solo personas desvividas. ¿Qué crees que hubiera pasado en tu cabeza si te hubiera tocado hacerlo? Porque una cosa fue muy diferente el ver cómo lo hacían a que te hubieran ordenado. ¿Crees que lo hubieras podido hacer en el momento? Sí, ¿Por qué tienes esa seguridad de que lo hubieras podido hacer? porque soy del pensamiento de que si tengo que hacer algo para sobrevivir, lo Lo voy a vas a hacer. hacer. Si tengo que matar a esa persona, así sea mi compa, en ese entonces, no manches, para mí era bien cabrón que me dijeran eso de que un día iba a tenerlo que matar. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento de un día lo voy a tener que hacer? ¿Cómo te preparabas para ese día que no llegó, pero cómo te estás preparando? Pues hay un dicho que dice de que lloren a tu casa, de que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya, ¿no? Entonces yo sí fue de que, de que muera yo, que mueras tú, pues tú no. Viejo, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar tu historia. La verdad, lamento mucho todo lo que te tocó vivir. Creo que, pues al final de cuentas, pues tú no lo pediste. No pediste ver lo que viste, no pediste hacer lo que te tocó hacer. Simplemente creo que una mala decisión, siendo tan joven, tienes 16 años, una mala decisión y acompañado del consumo de una sustancia, pues te orilló a ver y hacer muchas cosas, pero lamento mucho lo que te tocó vivir y como consejo ahora yo te lo doy a ti, creo que nunca es tarde para acudir con un especialista que te ayude a limpiar todo lo que viviste. Nunca lo vas a olvidar, eso sí, te lo aseguro que nunca lo vas a olvidar, pero creo que vas a aprender a vivir día a día con esto de una mejor manera, creo que tratando de olvidarlo lo más que se pueda. Pero muchas gracias por haberme dado la oportunidad de habernos acompañado en este espacio y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en un siguiente episodio de su podcast favorito, Zona de Guerra. Hasta la próxima.